Muy buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día, 8 de junio del año 2025, en este escenario, Jurídica Sandra Yaya. El día de hoy hay un discurso muy interesante que pronunció el presidente Gustavo Petro, tomando como base los tantos personajes que se han lanzado a ser precandidatos a la presidencia del 2026. Muchos de todos estos personajes pueden tener ideas de cómo gobernar el país, pero intentar reunir el 100% de lo que este país necesita es muy difícil. Pero la mayoría, lamentablemente, van en una sola vía. Hacer lo que diga el supremo poder económico de este país. El supremo poder económico de este país son solo 4 familias, tal vez. Los Santo Domingo, los Gilinski, Ardila Lule y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Son los principales, pero de esos 4 grandes se derivan más. De esos tantos se derivan también las bandas criminales. Se deriva la banda criminal más grande del universo, digámoslo así, que es la nueva junta del narcotráfico que se encuentra instalada en Dubái y que pues unos días atrás el presidente dijo que la iba a buscar con Interpol y todo eso para poderlos atrapar. Pero pues en eso están. Entonces yo digo una cosa. Lo que hemos observado en estos últimos días, y vamos a decirlo aquí así, solamente examinemos cuántos candidatos presidenciales están listos para el 2026. Y sería interesante que a todos los rodearan y los colocaran, a todos los ubicaran en un solo lugar para debatir, en un solo lugar neutral, sin izquierda y sin derecha. Un solo lugar donde ellos tengan que responder a una gran multitud de gente de todos los estratos sociales, de todos los estratos sociales. Entonces, ¿cuáles son esas personas que habría que reunir, que aspiran a ser presidentes de este país? Mauricio Liscano, Mauricio Cárdenas, uno que fue ministro de Hacienda. Eduardo Enrique Zapateiro, Francisco Barbosa, Germán Vargas Lleras, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Andrés Guerra, J.P. Hernández, Miguel Abraham Polo Polo, los de la izquierda, obviamente, Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Carlos Romero, y del centro, Claudia López. Todos estos personajes, uno a uno, han salido a decir que desean ser presidentes de Colombia. Y a todos estos personajes, uno como colombiano, la primera pregunta que le haría es, ¿conocen la Colombia profunda? Conocer la Colombia profunda es conocer
todos los rincones de Colombia, todos, sin excepciones. Conocer todas las etnias que tiene Colombia, que son como 75 etnias. Conocer más de 1.100 municipios en Colombia. Conocer las necesidades en total de todos los 1.100 municipios de Colombia. Las necesidades de las 75 etnias de Colombia. Conocer la cantidad de área desforestada en la selva amazónica y qué hacer para mejorar eso. Conocer todas las montañas, todas las vertientes, todos aquellos sitios grandes, majestuosos, donde hay una cantidad infinita de frailejones productores del agua para este país. ¿Y qué hacer para que eso no se acabe? Conocedores de todo lo que está pasando en materia de las energías limpias. ¿Cuántos parques solares existen en Colombia? ¿Cuántos en total? Yo asumo que por ahí unos 28 o un poco más. ¿Cuánta cantidad de tierra hasta el momento se han entregado? Que asumo son más o menos 500.000 o más hectáreas de tierra que se han entregado a los campesinos y las campesinas y que se ha formalizado. Pero ¿cuánto están ellos dispuestos a entregar aparte de eso? ¿Cuántas personas han sido en Colombia desde los tiempos de Guillermo León Valencia, desde el año 1948 hasta los días de hoy? ¿Cuántas personas, ciudadanos, campesinos, indígenas, palenqueros, raiceros, afrodescendientes, han sido asesinados en Colombia? Que a lo fijo son más de 700.000 personas. ¿Cuántos de todos esos estarían dispuestos a acabar con las bandas criminales más poderosas que tiene este país, como son el Clan del Golfo, los tales frentes que existen, el ELN y todo lo que existe, la cantidad de narcos que existen y cómo todos ellos derribarlos y cuáles estrategias usar y qué hacer para que todo eso que ellos digan y pinten quede formalizado, escrito con su puño y letra en alguna parte, ojalá en un tablero electrónico donde se pudiera conocer todo lo que ellos han prometido y cuánto de todo lo que han prometido van a cumplir. Sistemas especiales para impedir la corrupción en Colombia, impedir que se roben el dinero a través de los contratos. Un sistema especial para conocer que las hojas de vida de los jueces de Colombia esté altamente intachable y las hojas de vida de los magistrados sea altamente intachable y prohibido ser dependientes de la política, prohibido ser dependientes del narcotráfico, prohibido ser dependientes del paramilitarismo, ser absolutamente independientes para gestionar la administración de justicia de este país. Eso significa que la Corte Constitucional, ninguno de sus miembros debe estar politizando, no debe estar inclinado en la balanza de lo que diga Germán Vargas Lleras, o lo que diga el señor Álvaro Uribe Vélez, o lo que diga el señor César Gaviria, o lo que diga el señor Andrés Pastrana, o lo que diga el señor Iván Duque, o lo que pudiera decir en la época más adelante el señor Gustavo Petro, si no llegara a ser nuestro presidente para el 2026-2030, que yo espero que sí lo sea, pero si no lo puede llegar a ser, también. El señor Samper también, porque todavía vive, y el señor Juan Manuel Santos. Un programa especial para que las entidades como la UGRD, la DPS, la DNP, la SAE, la DAPRE, el ADRES, todos estos organismos
sean 100% ajenos al movimiento de las políticas y el movimiento de la contratación, que es uno de los grandes problemas que tiene Colombia, porque en las alcaldías y en las gobernaciones, lamentablemente, pues hay mucho de eso, y pues todo eso se quiere derribar, impedir que la gente robe, impedir que los funcionarios públicos que deben de tener presente y considerando son sirvientes del pueblo, deben actuar para el pueblo y no para las élites. ¿Y cómo manejarían los medios de comunicación de una manera que los medios de comunicación no trabajen para unos poquitos, se politicen, sino trabajen para el pueblo colombiano, para darle la información al pueblo colombiano, porque nosotros los colombianos esperamos es que nos den información, no que nos den mentiras todo el tiempo? O que se inclinen simplemente a simplemente decir del presidente Gustavo Petro que es lo peor, porque realmente, de acuerdo al discurso que yo les voy a contar ahorita a ustedes, es tremendo, muy tremendo. Tal vez uno de los discursos más tremendos que ha podido dar el presidente de la República es muy cercano a todas esas cosas que les estoy contando a ustedes. Pero sí es muy importante que se reúnan todos estos señores que van para aspirar a ser presidentes de la República de Colombia, y de todos ellos tiene que salir uno. Pero como todo, hay que revisar cuántos de ellos son capaces de lo que podrían hacer, que lo dudo porque para uno querer hacer algo por esta patria tiene que tener corazón para sentir el pueblo colombiano. Si no tenemos el corazón para sentir el pueblo colombiano, es completamente perdido poder decir que se puede gobernar en este país. Si nosotros estamos inclinados a mirar cuál nos va a pagar más dinero, ay, a mí me van a financiar allí la campaña presidencial y me van a dar unos 50.000 millones de pesos para movimiento de mi campaña, un poco más, un poco menos, tomando en cuenta que en el Consejo Nacional Electoral existen topes definidos para uno poder manejar una campaña presidencial, ¿sí? Y no pasarse de ahí, no pasarse de ahí. Entonces, las campañas, obviamente, por todos lados se ve en ese momento el agite, el deseo exacerbado de la gente, y se nota los ánimos de la gente en ese momento que todos quieren hacer y aquí y allá. Pero cuando ya se encuentran en la Casa de Nariño sentados ya para empezar a gobernar, se dejan inclinar por las personas que tienen mucho poder económico y entonces ya no van a gobernar, sino van a hacer todo lo que ese poder económico con dinero tiene. Son ellos los que van a gobernar y no el que está sentado en la Casa de Nariño, como ha pasado. Tuvimos una gobernanza paramilitar y también narco. Tuvimos una gobernanza narco como la de Julio César Turbay Ayala. Tuvimos una gobernanza paramilitar en el gobierno de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y Iván Duque. Y todo esto mueve con dinero y todo mueve poder. Pero el pueblo colombiano, día tras día, más desigual, más pobre, más miserable, sus trabajos más precarizados, más pauperizados, etc. Las ofensas son tan tremendas que hoy por hoy el presidente Gustavo Petro, que desde que comenzó su mandato, para él ha sido difícil gobernar porque no lo dejan gobernar. Quiere hacer tantas cosas y muchas de esas se frenan. Pedía una ley de financiamiento y no se la dieron. La reforma pensional se dio, pero toda una batalla para poderlo lograr. Ahorita, el 1 de julio del 2025,
entra ya en forma la reforma pensional y a pesar de tener tantas denuncias en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado, de gente que no le gusta, que no quiere que esto pase, afortunadamente muchas de todas esas cosas no han avanzado. No han avanzado y ya después de que es una ley establecida ya difícilmente se puede tumbar, muy difícilmente. La reforma laboral ya casi a punto de terminar, a pasar su cuarto debate, pero también con tantas peleas y buscando pues que los colombianos podamos recibir buenas cosas. La reforma a la salud, pues aún todavía eso no se consolida completamente. Y así, hay muchas cosas. Y yo digo, todos estos candidatos, todos, sin excepciones, yo digo que todos ellos deberían de firmar como una declaratoria, mejor dicho, algo donde quede firmo, estampada la firma, de que sí van a cumplir sus promesas, de que esas promesas no van a quedar en el coladero, ¿no es cierto? Sino que van a pasar, que se van a superar, que se van a lograr. Es muy difícil. Por eso yo digo que como tan difícil es porque en este país se necesita una persona que esquive la élite mafiosa. Una persona que tenga la capacidad para decir no. Y de eso, pues hasta el momento lo único que lo ha demostrado es Gustavo Petro Urrego. El único que no se ha inclinado a ellos. Por el origen de donde vienen. Porque el voto popular de todo el pueblo colombiano lo puso allí. El pueblo colombiano es el soberano y el pueblo colombiano como soberano puso a Gustavo Petro Urrego allí. Y él debe mucho al pueblo, está con el pueblo, trabaja para el pueblo, le da al pueblo. Y siempre ha negado, no ha querido trabajar para las mafias, no ha querido trabajar para las élites poderosas, porque sencillamente él no quiere ser como los anteriores presidentes que ya hubo en este país. Y lamentablemente, pues de todos ellos no han hecho gran cosa. El que ha hecho grandes cosas y ha superado en todos los sentidos de la palabra muchas cosas, ha sido el presidente Gustavo Petro. Ahora bien, con el discurso que les cuento a ustedes acá que dice lo siguiente. Dice el día 7 de junio el presidente Gustavo Petro, después de conocer el atentado que sufrió el señor Miguel Uribe Turbay. Dice, el rey se ha desnudado. El poder está desnudo en Colombia, patria de Bolívar. Ya se sabe que por pura y simple codicia, los dueños del poder, unos cuantos pelagatos, quieren vivir gorrones del trabajo del pueblo esclavizado. En sus clubes, en sus salones del club, los señores no hacen sino cuentas con el dinero público, el botín y cuentan los minutos hasta que se vaya el guerrillero. Quieren regresar a sus fechorías, quieren volver a los palacios públicos que construyeron porque se ilusionaron con la idea de ser una aristocracia europea. Mentes colonizadas y se les olvidó que el himno nacional dice que el rey ya no es soberano, que es el pueblo el soberano. Quieren seguir matando, dando balín, ahora dicen en clubes de banqueros y se ríen, porque sus fortunas se hicieron con la sangre de los colombianos. Jugaban a matar toros cuando en realidad
mataron 700.000 colombianos, personas, seres humanos colombianos, llenaron la patria de dolor de madre. Porquería de la sociedad, hablan de democracia y no saben que la democracia es el pueblo al que odian y explotan. Democracia es el poder del pueblo. ¿Cuántas trampas para que el pueblo no hable? Los señores, en su desespero de no poder engañar más al pueblo, salen en gavilla a tirar insultos y van medio borrachos de whisky a acabar con las formas elegantes. Ya se desnudaron, odian lo que llaman chusma e indios o peones. Ya no aceptan fallos de juez. Ya les importa nada hacer trampa de tahúr. Ya no hablan de Estado social de derecho. Tesis comunistas de la chusma dicen: se burlaron del pacto de paz del M-19, con el M-19, la Constitución de 1991. Ya no hay independencia de poderes porque el poder presidencial, que hoy es el del pueblo, lo escupen, lo humillan y lo vejan. ¿Quién dijo que podían acallar al pueblo? El gigante dormido está despertando y enfrente está la espada de Bolívar. Tiranos, temblad. Dejen ante su incapacidad histórica, en estas tierras tan hermosas, bastardos de Bolívar, sus asesinos, expresar al pueblo. Dejen que la diversidad hermosa de sus culturas diversas se expresen. Liberen al pueblo. Es la hora de emancipar, no de esclavizar. Eso lo dijo el presidente Gustavo Petro. Y mira lo que curioso es: 2.200.000 personas tienen ya conocimiento de ese discurso. Y la verdad, ante esto lo dice el presidente porque ante el fallo emitido por la juez de la República de Colombia, que le ordenó al presidente del Senado, señor Efraín Cepeda Saravia, repetir la consulta popular, la respuesta total que tuvo el señor Efraín Cepeda fue decir que no lo va a hacer, es decir, desacata la orden, desacata el fallo. A esta altura, prácticamente ya, digámoslo así, el señor ya lo desacató. En la mesa de la Casa de Nariño, en el escritorio del presidente, está listo el decreto para que sea firmado por todos los ministros del presidente, y aquel que no lo firme, pues se va. Y es indiscutible, no se discuten estas cosas, pero la mayoría de los ministros están con el presidente, aprueban el proyecto del presidente, gustan y se sienten motivados, emocionados, y están con el proyecto progresista todo el tiempo. Entonces, ante esto, ahora sí está claro, el presidente tiene la vía despejada completamente para poder decretar la consulta popular que el pueblo requiere, que el pueblo necesita tomar decisiones también. Porque en este país, que es un Estado social de derecho, un país demócrata como es Colombia,
no puede estar jamás disfrazado de democracia, no puede estar jamás mostrando una cosa que no es. Entonces, el presidente de la República, Gustavo Petro, hasta el momento ha demostrado que él brilla con la democracia y la sigue como tal. Es completamente afín a la Constitución de 1991 y trabaja por esa Constitución 1991 y facilita todos los medios para que las sociedades se puedan pronunciar y puedan ejercer sus decisiones de manera libre, espontánea en este país. No existen en la prensa motivos para ser dictador, para impedir que la gente se exprese libremente, no existe nada de eso, aun cuando muchos por ahí tildan al presidente Gustavo Petro de dictador, pero no se hacen una pequeña radiografía interior de ellos mismos y revisan que realmente las dictaduras las han habido en Colombia y bastante, porque en Colombia han hecho ejecuciones extrajudiciales, eso es de una dictadura. Matar 6.402 jóvenes inocentes y empobrecidos, eso es una dictadura. Perseguir periodistas de la izquierda, de la derecha, eso es una dictadura. Interceptar sin conocimiento, sin autorización, de manera prohibida, clandestina y sospechosa, la Corte Suprema de Justicia alguna vez, eso es una dictadura. Quitarle a los campesinos las tierras sin razones de por qué, simplemente expropiarlos como lo han hecho en anteriores gobiernos, eso es dictadura. Entonces, es eso la parte que ellos tienen que, pues obviamente, ponerse a estudiar porque carambas, no saben. Y otra cosa más tenaz, pues entre ellos mismos se alinean para seguir una mentira como es que hicieron una votación justa de la consulta popular cuando no fue así. Y lo más triste es que en ese fallo, en ese veredicto, se alinean el presidente de la Corte, señor Ibáñez, se alinea el Procurador General de la República, Gregorio Ordaz, y el presidente del Senado, señor Efraín Cepeda Saravia. Los tres, pregunto, ¿cuál será su guardado que tengan ahí para que los tres estén siguiendo al detalle como si, o sea, están normalizando un delito, como si no hubiera pasado, normalizan un delito, como fue el proceso viciado que tuvo la votación de la consulta popular el 14 de mayo del 2025. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo están las cosas y por qué razón el presidente dice lo que dice. Bueno, lo único que aquí se espera es que, bueno, en vista de que el señor Efraín Cepeda no acate el fallo, como todo, ¿no? Tendrá que irse a la cárcel. Todavía de las 48 horas, estamos hablando de que si fue emitido a las 9 de la noche, del 6 de junio, son 2 días, 7, 8, o sea, más tardar hoy se tiene que estar resolviendo esto a las 9 de la noche. Pero el señor Efraín Cepeda ni fu ni fa. Bien, y por otro lado, pues esperamos que el problema del señor Miguel Uribe Turbay, todo lo que le ha ocurrido, las fuerzas militares de Colombia y los organismos encargados de estas investigaciones, todos concluyan al final qué fue realmente lo que pasó. La vida de ese muchacho de 14 años también se tiene que salvar, es un niño, pero ante todo hay que buscar el autor intelectual de todo esto, quién es, y condenarlo. Porque siempre existe un autor intelectual que es el que tiene la plata y el que tiene el objetivo de por qué hace estas cosas.
y punto final. Amigos, amigas, hasta aquí llega el final de mi video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.